Muchas gracias por el pase, Jennifer. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Maite? Muy bien. Buenas noches a todos. Bueno, una nueva edición de Diálogo Abierto, ya casi cerrando la semana. Hoy tenemos cosas importantes, obviamente, como siempre. Vamos a analizar la presencia de la presidenta Dina Boluarte en los Estados Unidos en el marco de esta alianza denominada de prosperidad económica de las Américas. Veremos si este anuncio de la presidenta Boluarte de un show de inversiones justamente tiene la esperanza de lograr la llegada de inversiones a nuestro país. Exactamente, esa es la expectativa. Y después vamos a hablar un tema vinculado con la reactivación económica. La Cámara de Comercio de Lima es un gremio relevante. Ellos han preparado una serie de iniciativas y propuestas que van a ser explicadas hoy a través de un representante de esta institución, de este gremio. Apuestan mucho por la pequeña y microempresa. Así es, así es. Y para cerrar vamos a hablar de un tema que es importante y que en este espacio, Ricardo, siempre hemos estado promoviendo, y es la participación de los pueblos indígenas, en particular el hecho de que puedan tener mayor participación democrática. Y desde el Jurado Nacional de Elecciones se está promoviendo la denominada cuota indígena, que es una propuesta que tiene ya buen tiempo en el Parlamento. Así es, vamos a conocerla a detalle y con esto empezamos. Bienvenidos. Desde acá les queremos decir a los inversionistas, el Perú los espera con los brazos abiertos. Y estaremos trabajando juntos nuestras carpetas en ese shock de inversión que pronto estaremos lanzando desde el Perú para el mundo. El Perú está acá sereno, tranquilo, en un diálogo de paz interno que garantiza a la economía internacional que pueden venir a invertir al país porque tenemos seguridad política, social, jurídica. La policía y la fiscalía vienen investigando la autenticidad del mismo, aparentemente estarían portando armas, ¿no? Y sabemos inclusive que ya por parte del Ministerio Público ya hay investigaciones por parte de la Fiscalía de Crimen Organizado. Se ha hecho un mega operativo en la zona de Gamarra por todos los problemas que se dan por el tema de la seguridad ciudadana. Y tenemos hasta el momento aún aproximadamente de 1.500 controles de identidad. Hago un llamado a los civiles no involucrados. Fuera, fuera, muévanse hacia el sur, porque no abandonaremos nuestro esfuerzo por eliminar a los terroristas de Hamás. Muy bien, como les habíamos indicado, vamos a hablar del tema en verdad de coyuntura más importante, y es la presencia de la presidenta Dina Boluarte en los Estados Unidos, en Washington, Ricardo. Sí, que empezó con un foro de inversiones donde estuvieron representantes del BID y los presidentes de Chile y Ecuador. Así es, y bueno, y la expectativa está en que finalmente se reúna con el presidente de esa nación, con el señor Joe Biden. Entre otras cosas, por ejemplo, para saber cómo va a ser esta transferencia a favor del país cuando se realice la PEC, que es diferente a la PEP. Pero sobre estos temas vamos a hablar con nuestro invitado en este primer bloque, el ex canciller, el señor Luis González Posada, que se conecta ahora con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Señor González Posada, gracias por estar con nosotros. Hemos más o menos planteado la situación. ¿Qué deberíamos esperar de esta reunión en donde el Perú está presente a través de la presidenta Boluarte? ¿Qué cosa es el APEP para empezar? Bueno, primero decirle que esta reunión es importante en la medida que van a estar 12 jefes de estados de la región con el presidente de los Estados Unidos. Entonces es un buen momento para abrir un diálogo abierto, franco, directo y productivo. No debe ser una reunión protocolar. Acá hay problemas muy graves que están sucediendo en todo el hemisferio, entre ellos en los estados que van a estar representados en la reunión. Me refiero, por ejemplo, a la inseguridad ciudadana, que se ha desbordado como crimen organizado, como sicariato, trato de personas, narcotráfico. Entonces, estos temas tienen que ser abordados y pienso que, por ejemplo, es una buena oportunidad para aprobar la constitución de un fondo que permita concretos, muy blandos y cooperación internacional, la construcción de centros penitenciarios, porque todos tenemos el mismo problema, el financiamiento de tecnología para la Policía Nacional. Eso se puede hacer muy bien. O sea que yo soy de los que creo que en estas reuniones tiene que aterrizarse, y aterrizarse en hechos concretos.
Y ese es el camino que se debe recorrer, porque cada día, como le dije inicialmente, la situación empeora, los peruanos tenemos miedo de salir, hay muchos secuestros, mucha delincuencia, mucha violencia, muchas bandas extranjeras que están asolando el territorio nacional. Entonces, yo creo que es el momento de tratarlo, pero no solo como referencia, sino con propuestas concretas que ayuden a paliar esta crisis. Don Lucho, buenas noches. Y esto debe ir de la mano también con propuestas en materia económica que logren la reactivación. Hoy la presidenta hablaba de un shock de inversiones, justamente esperando la presencia de inversionistas en el Perú para los próximos meses. Las inversiones son muy importantes, pero yo digo de un fondo de seguridad, que es también muy importante. ¿Sabe por qué? Porque si no hay seguridad, no hay inversión, no hay turismo, y eso lo estamos viendo en todos nuestros países. Entonces, pueden ser temas paralelos, pero son concurrentes. Inversión y seguridad son dos palabras claves, dos propuestas importantes que tienen que agotarse en esta cumbre presidencial. Más aún, hay una reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo me pregunto, ¿no ha llegado, cree, el momento que el banco tenga que abrir una partida excepcional con créditos blandos, ¿no?, para apoyar programas de seguridad en nuestra región? Yo creo que ha llegado el momento, porque hay que vincular la seguridad con la economía, con las inversiones, con el turismo y con el desarrollo. Entonces, ojalá salga humo blanco de esta reunión y naturalmente el Perú respaldaría una decisión de esa naturaleza. Exacto, y ciertamente, señor ex canciller, el tema de la inseguridad en general en los países que están convocados a esta reunión es un tema álgido. Cada país está respondiendo de una manera particular. Bueno, el presidente chileno se ha reunido con el señor Joe Biden, probablemente entre muchos temas para hablar de colaboraciones. Este fondo que usted plantea es una medida que eventualmente ojalá se pueda también, digamos, enrutar, pero ¿qué otras medidas tendrían que relacionarse con la presencia de estos países latinoamericanos? Porque digamos que para quienes nos ven, tenemos ya varios foros latinoamericanos. Está la Alianza del Pacífico, está, no sé, la Comunidad Andina, en fin. Este APEP, ¿qué de distinto tiene? ¿Qué elemento particular tiene que justamente ha indicado que tenga que estar la presidenta Boluarte allá en Washington? Bueno, yo diría que todos estos temas están conectados. No están desconectados, están conectados. Inclusive la creciente migración que está sucediendo en la región. Mire, por ejemplo, en Nicaragua, 720.000 o 50.000 nicaragüenses ya han huido de una dictadura hacia Costa Rica y otros países, generando problemas muy serios. En Venezuela, de acuerdo a las cifras de Naciones Unidas, son 7.720.000 venezolanos que han salido de su país por hambre, desnutrición, inseguridad y corruptela, pero han salido. Y se desplazan ¿a dónde? A todas nuestras regiones, entre ellos las bandas criminales del Tren de Aragua, que están asolando a todos los departamentos del Perú, no solamente a Lima. Entonces, todos son temas, yo diría, concurrentes que deben ser tratados con amplitud. Ha llegado el momento de la acción, ha llegado el momento de tomar medidas, ha llegado el momento de las resoluciones, más allá de las palabras, y nosotros tenemos la esperanza que la presidenta Boluarte así lo entienda y así lo traslade. Ajá. Y este fondo del que usted mencionaba justamente, es canciller González Posada, a ver, ¿vendría con un financiamiento propio de los Estados Unidos o con la cooperación también de los organismos multilaterales? Las dos cosas. Mire, una cosa es la constitución de un fondo de apoyo y otra cosa es la cooperación. La cooperación es de dinero. Un ejemplo. El último gran esfuerzo que hizo Estados Unidos, América Latina, ¿sabe cuándo fue? En 1961, cuando se constituye la Alianza para el Progreso, la constituye el presidente Kennedy, para financiar programas de sanidad, construcción de hospitales, redes de agua potable, etc. Y hizo algo extraordinario, ¿no? Puso un fondo de 20.000 millones de dólares de esa época, que vendrían a ser 174.000 millones de dólares del día de hoy para esos programas. De esa cantidad, 500 millones de dólares, o sea, unos 4.300 millones de dólares al día de hoy, fueron transferidos al BID,
Fue un gran programa que pudo tener resultados excepcionales y cambiar la imagen de América Latina. ¿Pero qué pasó? Murió el presidente Kennedy, murió el programa, los fondos se los llevaron a defensa, a la guerra del Vietnam, etc. Entonces, a partir de ahí yo percibo que Estados Unidos ha paralizado su visión de América Latina, y ese espacio que abandona lo vienen ocupando otros países como China, como Rusia, como Irán, y eso hay que decirlo. Hoy día el comercio nuestro con China es el doble o el triple con Estados Unidos, y está preocupado, por ejemplo, de por qué los chinos invierten en Shanghái. Entonces yo le puedo preguntar, ¿y por qué no han invertido ellos? Esas cosas tienen que tratarse, porque en medio de todo, Estados Unidos es parte del hemisferio, y en este momento nosotros, ese hemisferio, ese poder que tienen, ha sido relegado a un segundo lugar por potencias extracontinentales, que además no solventan regímenes autoritarios, como el de Venezuela, Nicaragua, Cuba, que respaldan a Rusia en los actos genocidas que está cometiendo en Ucrania. Entonces, todo esto tiene que tener una respuesta política del más alto nivel y con toda claridad. Ahora, en efecto, lo que ha mencionado es relevante, pero también es cierto que los Estados Unidos en este momento ya va a tener que enfrentar 3 guerras en el mundo. Y en cada una de esas guerras plantea una posición geopolítica. El señor Biden debe estar muy ocupado. ¿Usted cree que va a tener interés realmente para dedicarse a Latinoamérica? Tiene el tema de Ucrania, pero también ahora el tema de Gaza y lo de la China. Entonces, en verdad, siendo una potencia como es y siendo un señor tan ocupado, ¿qué rol tendría Latinoamérica para la agenda de Estados Unidos en este contexto? ¿Qué pasa? Que Estados Unidos siempre ha mirado a Asia, África, a Medio Oriente, a cualquier región, pero no a América Latina. Yo no le estoy diciendo que se provea de una cantidad de dinero significativa, pero sí importante. ¿No? Sí importante que, por ejemplo, el BID tiene programas, tiene líneas de crédito que puede habilitar con fondos revolventes una buena cantidad de dinero. Acá necesitamos tecnología, necesitamos material para la Policía Nacional que de una manera heroica combate la delincuencia. Entonces, todos estos temas tienen que abordarse en una agenda amplia, inteligente, pragmática. Yo no le estoy diciendo que despiste un santo para vestir otro, no. El problema de Ucrania es muy grave y naturalmente necesitamos que Estados Unidos brinde apoyo a Ucrania, que está hace 2 años siendo asolado por una potencia que bombardea escuelas, ataca hospitales, mata seres humanos y contrata sicarios como el grupo Wagner. Entonces, son dimensiones, pero sí necesitamos un espacio de apoyo, tanto de Estados Unidos como del Banco Interamericano de Desarrollo y en general de los organismos multilaterales de crédito. Ahora, el hecho de que Perú empiece a liderar próximamente a PEP para esta próxima cumbre que se va a desarrollar en Lima, ¿podría de alguna manera incentivar justamente la colaboración del propio Estados Unidos para el Perú y para Sudamérica en general? Mire, APEP es muy importante. APEP está integrado por las 21 economías más poderosas del mundo, ¿no? Su conjunto concentran el 60% del PBI mundial y el 50% del comercio, para que usted vea la dimensión. A la APEP forman parte China, Corea del Sur, Canadá, Australia, Rusia, los Estados Unidos y América Latina, Chile, México y el Perú. Van a haber reuniones en 4 ciudades el próximo año. Se estima que van a venir 8.000 expertos, van a haber 600 eventos, y bueno, lo trascendente ahí es qué cosas sacamos más allá del abrazo, del saludo y que el Perú les ponga poncho, como se hace en todas las ceremonias, o un chullo a todos los invitados, porque vienen invitados muy importantes, siempre han venido invitados muy importantes, el presidente, el jefe de gobierno, cancilleres, las más altas autoridades. Eso es lo que nos espera mi APEP, y por eso debemos llegar a APEP, un país más estabilizado, con mayores inversiones y mejor seguridad. Usted se imagina lo que va a hacer, por ejemplo, en 4 ciudades, creo que Moyobamba, Cusco, Lima y Arequipa, ¿no? Brindar seguridad a 8.000
expertos que vienen, más los periodistas. Entonces hay que darle la mayor atención a la PEP, prepararnos para ese evento y ver qué sacamos. Siempre en política hay que ver qué se beneficia un país y ese debe ser nuestro objetivo. Exactamente. Y justamente en la lógica de lo que la presidenta Boluarte ha indicado hoy día, digamos que esta visita, conjuntamente con las que se han hecho en Europa, tendrían que tener como entregable algún tipo de inversión que prontamente llegue al Perú. ¿Cuán relevante en verdad, usted que tiene experiencia desde como es canciller, son estas reuniones? ¿En verdad son propedéuticas, es de conocimiento? Cuando se hacen reuniones de comercio exterior hay estas mesas de negociación que son mucho más específicas, pero estas, ¿cuán importantes son los gestos en este caso cuando va la presidenta directamente a reunirse con empresarios como los que hoy día se han mencionado en estas reuniones del Banco Interamericano de Desarrollo? Son importantes en la medida que las palabras se trasladan en hechos concretos. ¿Qué quiere el inversionista? El inversionista lo que quiere es, primero, seguridad para sus inversiones, es decir, que se van a respetar los acuerdos, se van a respetar los capitales, y eso sí tenemos que hacerlo, somos un país democrático, y esa es una garantía. Pero también quiere seguridad para sus empresas. Acá tenemos minas tomadas hace tiempo. Acá tenemos bloqueos de centros mineros que produciendo crearían miles de puestos de trabajo, y hay unas inversiones de más de 30.000 millones de dólares en minería que están paralizados porque no se han roto esos nudos. Entonces, ¿todo eso en qué se refleja? Y todo eso se refleja en desempleo. Entonces, lo que debemos hacer es ver cómo concurrimos en ese objetivo. Ahora, claro que hay saboteadores, los mismos sectores de extrema izquierda que promovieron los paros, las huelgas, la toma de carretera, el asaltos a las comisarías, a los locales judiciales. Ellos son los primeros promotores de que esto no ocurra, porque ellos lucran con la pobreza. En la medida que haya más pobreza, en esa misma medida tendrán banderas para levantar. Entonces yo creo que hay temas que el Perú democrático, en forma madura y responsable, debe tener una sola posición, sin mirar el gobierno. Oiga, vamos a tener objetivos, hay metas que debemos alcanzar porque no estamos bien y debemos estar bien o mejor de lo que estamos. Sin embargo, en medio de esta situación en la cual usted está describiendo, doctor González Posada, la mirada sigue puesta también en el Perú. El hecho de que la princesa Caco llegue esta noche a Lima y tenga una serie de actividades que de casi una semana como parte justamente de los 150 años de relaciones peruano-japonesas, significa que seguimos teniendo nosotros una importancia significativa en el exterior. Mira, acá tengo, esta es una réplica chiquita, es el Sakuguro, el barquito que trajo hace 125 años a los primeros 790 migrantes japoneses. Vinieron al Perú, llegaron al Callao, llegaron a Cerro Azul, vinieron de Yokohama. Fueron 34 días de viaje complicado, pero llegaron bien. Fue una población extraordinariamente productiva, gente decente, gente correcta, que vino a trabajar contratado por las empresas azucareras del norte y que se han integrado al Perú. La colonia japonesa se estima en 100.000 personas, 100.000 acá. Y hay 60.000 más que nacieron en el Perú y que se han trasladado al Japón. Entonces estamos hablando de una relación muy íntima, muy fuerte. Acá ha estado el emperador Akihito, cuando era príncipe, recibido con todos los honores por el presidente Belaúnde. Acá tenemos un gran respeto y un gran cariño al Japón por todo lo que ha aportado a nuestro país. De tal manera que la presencia de la princesa yo creo que es un aire refrescante para fortalecer las relaciones diplomáticas entre los dos estados, ¿no? Así es. Bueno, y siempre los gestos diplomáticos son importantes. Muchas gracias, señor González Posada, por haber estado con nosotros, ex canciller, y será hasta otra ocasión. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, viene ahora el momento del recuerdo. Así es. Vamos a ver qué hay. El recuerdo de don José de San Martín, del año 1848. Ahí está. 70 años. Tenía 70 años antes de morir.
Sí. 2 años antes. Bastante cambiado con relación a las imágenes clásicas que lo tenemos Que uno tiene con motivo de la independencia. En las figuritas, las figuritas del colegio. Al volver vamos a conversar con el señor Óscar Chávez, él es vocero de la Cámara de Comercio de Lima, para conocer cuáles son las iniciativas y propuestas que este gremio tiene para justamente reactivar la economía ya, pero necesitamos. Y una de esas propuestas está referida a las imágenes, la agroindustria. Así es, así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Volvemos a Diálogo Abierto, esta vez para conocer propuestas en torno a cómo reactivar la economía. Así es, Ricardo. A ver, queremos buenas noticias. Ojalá. Está con nosotros el señor Óscar Chávez, vocero económico de ese gremio. Buenas noches, señor Chávez. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Parte de las propuestas que presentaron ustedes hace una semana establece, entre otros puntos, el apoyo a las pequeñas y microempresas, que es un factor fundamental y es el gran motor de la economía. ¿Hacia qué aspectos apuntar justamente? Bueno, estando en una recesión, partiendo de ese punto, estando en una recesión, la recesión significa caída de la producción y para las empresas significa menor volumen de ventas. Entonces, entendemos que los volúmenes de venta de las empresas caen y se hace más difícil cubrir costos salariales, gastos operativos, gastos financieros. Entonces, lo que debe estar pasando la MIPE es un problema de ingresos versus egresos, ingresos versus gastos. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? El tema, por ejemplo, de Reactiva. Actualmente Reactiva se viene pagando, pero son 130.000 microempresas y 90.000 pequeñas empresas que pueden enfrentar problemas para el pago de la deuda, ¿no? Claro. Repito, la recesión significa caída de ventas, menores ingresos para las empresas y ahí surge esta dificultad. Entonces, ¿qué pasa con las empresas que están endeudadas? Pues tienen problemas de financiamiento, problemas para pagar la deuda. No lo tienen ahora exactamente, pero puede desencadenar la recesión este problema. En esa medida, planteamos que el Reactiva 3 se amplíe una forma. Mencionamos también que la Presidenta de la República mencionó en su mensaje de 28 de julio que iba a relanzar un Reactiva mejorado. Así es. Lo mencionó, perdóname, cuando no había recesión. Lo mencionó en el mensaje de 28 de julio, cuando días antes el ministro de Economía anunciaba que la economía se reactivaba, ¿no? Entonces, hay una necesidad ahora de plantearlo. Sí, justamente, junto con la recesión, el otro tema importante es la seguridad ciudadana, señor Chávez. Y ahora vamos a irnos justamente a ver qué está pasando en un emporio tan importante como Gamarra. Está allí el ministro del Interior, Ricardo. Sí, y está nuestro periodista Shereiber Malpartida, justamente acompañando al ministro Vicente Romero. A ver, Adelante, vamos a conectarnos un ratito ahí. Han habido... Así es, compañeros, desde el Ministerio del Interior, en estos momentos se presenta la estrategia y acciones que se implementarán desde este sector para reforzar la seguridad en La Victoria, El Agustino y distritos aledaños. Toma la palabra el ministro del Interior, Vicente Romero. Si hubiera preguntas al respecto, encantado de resolver cualquier contingencia que ustedes tuvieran. Bienvenidos, señores periodistas. Vamos a escuchar a Marlos Roja de Panamericana Televisión. ¿Qué tal, ministro? En primer lugar, ya desde el Congreso hay voces que están solicitando su renuncia, incluso hay bancadas que están hablando de una posible moción de censura. Usted, evaluando las cifras y lo que ha pasado también en los últimos días, ¿no considera que es momento de dar un paso al costado? En estos momentos le preguntan sobre la moción de censura que posiblemente se pueda presentar en el Congreso. Gracias por la pregunta.
Primero creo que es importante resaltar una de sus funciones importantes que tiene el Congreso de fiscalizar a todos los ministros. He acudido en varias oportunidades. Si tengo que ser citado, lo haré porque creo que es mi deber como ministro de informar a todo el Congreso sobre las acciones que venimos realizando en el sector interior. Hay muchas opiniones, por cierto, pero creo que este espacio es importante para poder aclarar muchas cosas que probablemente no conozcan. Así que, encantado de, una vez que llegue la invitación, acudiré al Congreso. Gracias. A continuación vamos a escuchar a Abby Ardiles. Bueno, vamos a retomar la charla aquí, el diálogo con el señor Chávez. Y usted nos comentaba entonces que algunas cosas que están vinculadas a la reactivación económica tiene que ver con las MIPES, pymes, y tratar de darles algún tipo de, no sé, de salvaguarda para que de alguna manera puedan remontar la situación de la recesión. Sí, efectivamente. Si la recesión se va a demorar digamos, en salir de ella, estamos contemplando que el gobierno plantee algunos mecanismos de financiamiento, algunas alternativas de financiamiento que ya estaban en Compunche Perú, ¿no? Ampliarlo, como digo, Reactiva es una tarea pendiente que hay que ver de todas maneras, ¿no? ¿Por qué cree que no ha funcionado Reactiva inicialmente? Reactiva tuvo un primer objetivo, un primer fin, ¿no? Que fue durante la pandemia, que era un crédito para garantizar el funcionamiento de las empresas, sino que no todos los sectores se han recuperado a la misma velocidad. Hay actividades económicas que han tardado en recuperarse, ¿no? Estamos hablando de ligadas sobre todo a turismo, transporte, y ese es un número importante de empresas, porque están ligadas al sector comercio, al sector servicios. Entonces, si toda la actividad económica hubiera arrancado al mismo momento, entonces tendríamos, digamos, muchas empresas ya habrían salido del pago. Entonces, pero como las actividades han demorado en reanudarse en algunos sectores, aún están pagando. Y la refinanciación o la ampliación de Reactiva cada vez ha sido con tasas un poco más altas, lo que ha complicado la situación, tomando en cuenta que estamos en un periodo inflacionario y ahora recesivo, ¿no? Claro. ¿Y qué otras medidas están contemplando específicamente para sectores como la agroexportación o la minería? Claro. Hay dos cosas ahí. En términos de política económica, uno dispone de la política monetaria, dispone de la política fiscal, y en cada una de ellas estamos planteando algunas medidas, ¿no? En términos de la política monetaria, que el Banco Central evalúe la disminución de la tasa de referencia, tomando en cuenta, por ejemplo, que ayer la noticia fue una inflación negativa en el mes de octubre. Ya la inflación está bajando, las expectativas inflacionarias están bajando. Sabemos que esto lo determina finalmente el BCR, pero si está en la posibilidad de bajar la tasa de referencia, lo puede hacer. ¿La deflación es buena? Si no es sostenida, es buena, ¿no? O sea, si la deflación fuera todos los meses, evidentemente que no. Pero si es una deflación que te ayuda a llevar la inflación al rango meta, es totalmente positiva. Y en materia fiscal, que es el otro instrumento de política económica, tenemos un presupuesto para el 2024 construido, elaborado, asumiendo un crecimiento de 3%, que será difícil que lo logremos el próximo año, asumiendo una inflación de 3%, que esperemos que la logremos con un fenómeno del Niño en camino. Entonces, nosotros lo que planteamos es, este presupuesto para el 2024 que se discute este mes, que se reoriente, que se revise, que se busque eficiencia en el gasto. Nos hemos acostumbrado a un presupuesto que más del 60% se dedica a gasto corriente y un porcentaje menor al gasto de capital, a lo que es inversión pública. Revisemos el presupuesto público partida por partida, buscando ahorrar o postergar el gasto corriente e incidir más en la inversión, que ese es uno de los caminos para recuperar la economía. La inversión pública y además lo que comentaba usted, el tema de la inversión privada que viene como, por ejemplo, lo que ha hecho la Presidenta de la República el día de hoy, tratando de acercar inversión extranjera y también
la inversión privada en el Perú, que por razones de confianza empresarial se ha postergado desde hace varios meses, ¿no? Sí, y una de las reformas que está pendiente, señor Chávez, es el tema laboral, pero también tributario. El próximo año va a ser muy difícil también, como ha indicado, la recaudación. Si no hay inversión, no va a haber recaudación. La recaudación normalmente crece todos los años. Podrá crecer menos que la inflación, pero crece. En cambio, este año no. Este año la recaudación por impuesto a la renta, la recaudación por impuesto general a las ventas ha caído. Y eso le reduce el espacio de maniobra al gobierno. El gobierno puede pensar, voy a hacer gasto público, va a necesitar endeudarse finalmente. Entonces necesitamos recuperar el sector privado, el consumo privado, la inversión privada, las exportaciones. Ese debe ser el camino de la reactivación económica. ¿Y el crédito suplementario que se aprobó la semana pasada, qué tanto puede ayudar a la reactivación, a mover un poco el aparato público? Con la experiencia de Compunche Perú, un crédito suplementario no creo que nos va a sacar de la recesión, ¿no? Va a ayudar, va a amortiguar, pero no es solamente la mano pública, es la mano pública más la mano privada la que va a mejorar la performance del PBI. ¿Y qué otras medidas se están planteando para reactivar? Hemos hablado del tema monetario, el tema monetario, fiscal, el tema laboral. Hay un problema todavía con la flexibilización del trabajo. Hay algunas normas un poco populistas, vamos a decir la verdad, en el Congreso, que han estado tratando de dar luz a situaciones que son un poco inviables, considerando que el país es un país con un gran nivel de informalidad. Entonces, en el tema laboral, ¿qué están planteando? Bueno, en el tema laboral, recordemos que se planteó hace unos meses el incremento de la remuneración mínima vital, y lo que señalamos fue que eso iba a ser perjudicial para el tema de la formalización, y ahora en etapa de recesión mucho más aún, ¿no? Creo que no es el momento de pensar en la remuneración mínima vital, porque eso va a ser perjudicial. La productividad en el Perú está cayendo. La productividad está cayendo, la productividad laboral, entonces no hay un buen sustento a mejorar la remuneración mínima vital, ¿no? Y las propuestas de flexibilizar el mercado laboral, es cierto, hay que evaluar otras cosas. Es una sola remuneración para todas las actividades económicas, para todos los departamentos, con esa disparidad de productividad que existe por actividad económica, por departamento. Creo que debemos investigar, analizar, evaluar mucho más en ese aspecto para lograr la creación de empleo formal, que es lo que necesitamos. Perfecto, muchísimas gracias por haber venido esta noche, don Óscar Chávez, vocero económico de la Cámara de Comercio de Lima. Muchas gracias por su invitación. Muy bien, y como siempre vamos a irnos con... al volver, ahora ya no va a haber imagen. Al final. Sí, vamos a volver justamente para hablar sobre una propuesta del Jurado Nacional de Elecciones sobre la cuota indígena en el Parlamento. Exactamente, va a estar con nosotros la señora Milagro Suito, que es directora de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Así que no se vayan, vamos a volver con eso en Diálogo Abierto. Estamos de vuelta, Ricardo, amigos, para hablar de el voto indígena, la participación de la población indígena en el Perú, y que está con nosotros Milagro Suito. Ella es directora de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta propuesta que están llevando junto con otras instituciones como Transparencia sobre esta representación o cuota indígena. Sí, al respecto, cabe precisar que esta propuesta se viene trabajando ya hace algunos meses con la Asociación Civil Transparencia y la Fundación Friedrich Ebert aquí en Perú. Y la idea de este proyecto, que se va a seguir todavía trabajando hasta el siguiente año, es presentar por lo menos un estudio aproximativo, ¿no?, exploratorio, de los mecanismos que pueden resultar más efectivos para la representación política en el
Parlamento, en el Congreso, ya que existe una ausencia de mecanismos formales que garanticen o aseguren la participación de los pueblos indígenas en nuestro país, ¿no? Considerando además que tenemos, según el último censo, en el que por primera vez se hace la pregunta de autoidentificación indígena, son la cuarta parte de ciudadanos que se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo originario o población afroperuana. Y en términos absolutos es uno de los primeros países o el primer país que tiene la mayor población en América Latina y el tercero después, ¿no? Tenemos Bolivia o México, países que cuentan con mayor población indígena en sus países. Y en estos países que ha mencionado, ¿cómo se produce esta participación indígena? Seguramente hay un benchmark que se está considerando. Sí, justamente en estos talleres lo que se está procurando es también mostrar cuáles son estos mecanismos de representación, estos mecanismos especiales que garanticen la participación. Y en muchos de los casos se han adoptado mecanismos como el de reserva de escaños o circunscripciones electorales especiales, que son los mecanismos que no solo garantizan el acceso, sino la representación, porque lo que sucede aquí es que en nuestro país el diseño electoral lo que ha regulado es un mecanismo de acción afirmativa a partir de a partir de un requisito obligatorio que los partidos políticos y movimientos regionales tienen que cumplir para participar y conformar su lista de candidatos, que es un porcentaje mínimo del 15%. Pero según además todos estos talleres, lo que hemos también escuchado de los líderes y lideresas indígenas, incluso de candidatos y candidatas, ex candidatos indígenas que han participado en estos últimos procesos electorales, es que la cuota genera una división y una fragmentación, ¿no?, de su identidad. Porque la cuota, si bien es cierto, como medida de acción afirmativa ha sido efectiva para el caso de las mujeres, pero en el caso de los pueblos indígenas funciona un poco distinto, porque lo que hace más bien es cancelar un poco la identidad y más bien se ascribe a un modelo más asimilacionista, porque lo que está en tensión son la cosmovisión, la identidad de este grupo, de los pueblos indígenas, en un sistema más formal, ¿no?, de partidos políticos donde digamos, los usos y costumbres de los pueblos indígenas no necesariamente tienen esta articulación, ¿no? ¿Y cuál es el interés de los partidos políticos justamente en poder llevar este tema? Bueno, es justamente la idea también de este proyecto es hacer esta presentación de este estudio también dirigido a las organizaciones políticas y poder también escuchar sus propuestas o sus opiniones respecto a este tema. De hecho, muchos de los partidos políticos en los últimos procesos electorales, algunos han considerado dentro de sus propuestas de planes de gobierno o algunas propuestas específicas en favor de los pueblos indígenas, pero todavía pues sigue siendo un tema que no necesariamente está en la agenda de las propias organizaciones políticas. Claro, y nos preguntábamos antes si dentro del interior del país, en las regiones, ya hay participación de pueblos indígenas, o sea, las agrupaciones políticas los convocan, hay líderes de base que obviamente están vinculados con este tipo de participación, también le van a dar la posibilidad de que justamente puedan tener estos espacios. Para obviamente llegar al Parlamento, tener participación, hay que entrar primero a un partido político o a alguna unidad de base. Justamente una de las preocupaciones de todos los que han asistido en estos talleres es los problemas que se enfrentan al momento de participar bajo un modelo distinto, ¿no?, que no es el que ellos esperan, ¿no?, sino que hay estas tensiones en el modelo formal que tiene nuestra legislación, y lo que ellos han manifestado es la posibilidad de poder también crear sus propias organizaciones políticas étnicas o indígenas como un mecanismo que pues, les pueda garantizar también participar en la vida política, ¿no? Entonces hay todavía una tensión porque en muchos de los casos las cuotas electorales también han servido para fragmentar esta identidad, pero también sienten que los buscan justamente en épocas electorales para cumplir este requisito y los ubican en posiciones poco elegibles, ¿no? Entonces, esas son las preocupaciones. De hecho,
y la poca eficacia de pronto que ya se está teniendo de la aplicación de un mecanismo como este, y sobre todo si es que ya se está discutiendo un mecanismo que en otros países, por lo menos teóricamente o académicamente, resultan siendo más efectivos. Eso se está discutiendo, la posibilidad de que hayan circunscripciones electorales, ¿no? Reserva de escaños con circunscripciones electorales específicas, la posibilidad de que puedan ellos o no tener una forma de participación, no necesariamente a través de los partidos políticos, sino formar sus propias organizaciones. Y también otra preocupación que nos trasladaron y que se viene también ya estudiando es la representatividad, ¿no?, de los candidatos o candidatas, por ejemplo, en el caso de la cuota, si representan o no a los pueblos indígenas. En muchos de los casos no necesariamente ha sido así, y por eso es que también es importante que se discuta el mecanismo. ¿Quién es el que va a dar este refrendo? El juez, el jefe de la comunidad, el APU. Entonces, todas estas digamos, cuestiones se han venido discutiendo en estos talleres. Y hay más elementos antropológicos, en verdad, que políticos, ¿no? Porque ¿quién es el líder y quién finalmente es el que tiene la capacidad de expresar a su comunidad, ¿no? O sea, hay un tema de representación bien relevante en este caso, ¿no? Así es, así es. ¿Y en la actualidad hay algún representante, alguna autoridad que provenga justamente de estos grupos indígenas? Uno de los problemas que hay es que, por lo menos de lo que nosotros hemos podido identificar, desde el 2012 en adelante, han sido 7 congresistas indígenas electos, ¿no? Esa es la información con la que contamos, porque no existe un mecanismo que garantice su participación, y por eso es que la discusión ahora, el debate con las propias organizaciones, porque el jurado ha venido promoviendo ya desde hace varios años, a partir de la creación del año 2016, de este grupo de participación política indígena, que es un grupo permanente. Y en este espacio lo que se ha venido haciendo es justamente evaluando, por un lado, la aplicación de los mecanismos existentes. En el caso del ámbito subnacional se presentó una iniciativa legislativa para, digamos, cambiar este diseño electoral de cuota a una suerte de reserva de escaños, ¿no? Entonces, se planteó este proyecto de ley en el año 2017, se trabajó con las organizaciones, y ahora lo que estamos evaluando justamente cuál sería el mecanismo idóneo para una situación también compleja. Tenemos 55 pueblos indígenas, cada uno tiene unas con reivindicaciones, identidades seguramente propias, entonces hay que empezar la discusión y luego ya evaluar técnicamente, de acuerdo también a nuestra legislación, a nuestro marco constitucional, lo que resulte más viable, pero eso lo tienen que discutir las propias organizaciones. Muy bien, te queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros. Es un tema relevante por lo que has mencionado. Hay una población importante que todavía no está representada, y ojalá que este tipo de iniciativas, ¿no, Ricardo?, permitan justamente que estén en el Congreso. Y que los partidos políticos tomen interés real. En serio, ¿no? No solamente, como has indicado, para llenar una lista. Así es. Muchísimas gracias por haber venido, Milagro Suito, representante del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias. Muy bien, y nos vamos a ir con otra imagen, la primera cuadra de la avenida Grau en los años 30. Ahí está. Totalmente libre, sin esa contaminación. Imagínate. Y el tránsito que caracteriza ahora esta primera cuadra de Grau, que ahora está bastante, pero bastante repleta durante el día y la noche. Así es, y bueno, en verdad tiene estas reminiscencias europeas que hoy día ya no vemos con tanta demografía desbordada. Y no hay paz igual. Nos vemos mañana, entonces les pedimos que compartan esto en sus redes sociales, está en YouTube, y como siempre le dan un like si les ha gustado. Hasta entonces. Hasta mañana.